Pocas personas han sido protagonistas y testigos privilegiados de las cosas más relevantes que han pasado en nuestra historia política en las últimas décadas. Ha sido parte de ella, formado parte. ¿Qué mejor testimonio podemos tener de toda nuestra historia a través de una persona, como les digo, que tiene muchísimo que contar? Hombre de pocas entrevistas, tenemos la suerte de tenerlo con nosotros. Acaba de lanzar un libro con una autobiografía. Estoy hablando de Enrique Correa. Muchos mitos también en torno a su figura. Está con nosotros hoy. Le quiero dar la bienvenida, Enrique. ¿Cómo está? Muchas gracias por Muy bien, acompañarnos. muy bien. Qué gusto hablar con usted, Bárbara. Bueno, antes que todo, acá está mi Eh, vida, eh, mi eh, eh, historia. Y como le decía, un hombre de muy pocas entrevistas, en general muy bajo perfil mediático. ¿Por qué entonces a muchos les sorprende? ¿Por qué una autobiografía? bueno, en primer lugar, efectivamente doy entrevistas, no, un dos o tres en el año. En general no me prodigo mucho en cuanto a declaraciones. Por un lado, por prudencia, y por otro, por acumular temas, para no empobrecer las intervenciones en la prensa. En cuanto al libro que usted acaba de mostrar, no partió en rigor siendo una autobiografía ni una biografía política propiamente tal, sino que eh, partió con un conjunto de entrevistas que hice con Luis Álvarez, que es el coautor del libro, o el autor del libro, la verdad, eh, en torno a algunos asuntos que habíamos estado conversando al fin del 2018 y empezamos a grabar el 2019. El centro de mis preocupaciones en ese tiempo era la verdadera campaña de descrédito a que estaba sometida la transición, del que de alguna manera ponían a la transición y a la concertación, que fue la que dirigió la transición en el paredón. Y me parecía también que no había habido una defensa suficientemente clara, suficientemente valiente de esos años que yo los considero los mejores en la historia del país. Por otro lado, y ahí termino, aquí mismo en el círculo en el que trabajo, en la empresa, consideraron importante que me refiriera también al tema del lobby, el esfuerzo que habíamos hecho nosotros para tener una ley de lobby que transparentara una relación público-privada que existió siempre, pero que antes fue pura. Como una cosa lleva a la otra, y como Lucho Álvarez es periodista, fuimos extendiendo la verdad los temas y terminamos, la verdad, yo no diría en una biografía, pero sí en un relato en primera persona de lo que fueron los años de mi trayectoria política, que son muy largos. Ustedes comenzaron más o menos en el 2019. Este es un trabajo de muchos años. Sí, 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 sí. Claro, pero entonces ¿Ah? es bien relevante ver, porque si uno mira la valoración o la forma como se está evaluando los 30 años de la concertación y lo que había sido la transición, en ese momento versus ahora pareciera que hay un cambio bien relevante. Sin duda, ¿Usted siente sin que se ha ido duda. valorizando? Sí, pero yo diría que en el 2018 ya se había saldado, se había consolidado una situación de mucha distancia crítica de la transición por parte de los propios dirigentes de la concertación. Entonces a mí me parecía muy oportuno conversar sobre ese tema. Interrumpimos, la verdad, en la fase más avanzada de la pandemia, porque ya era muy difícil trabajar, y no retomamos el punto hasta un par de años después, pues pasaron muchas cosas, y cuando retomamos el trabajo vimos que estaba todo terminado, y hicimos tres capítulos que son, eh, que son más recientes. Uno que es el capítulo final, que es una reflexión sobre el estallido y sobre lo que viene en Chile. Otro sobre mi familia, porque la gerenta de nuestra empresa, Claudia Miralles, que nos ha ayudado mucho en la revisión del texto, dijo, pero este caballero tiene que tener familia. Así que entonces dediqué un capítulo a mi familia. Siempre he separado mucho los asuntos de mi vida familiar de mi vida pública. Y yo agregué además un largos párrafos, no sé si es propiamente un capítulo, largos párrafos al modo como se deciden las cosas, como yo decido las cosas, el mecanismo de toma de decisiones. Porque siempre he sido muy lejano, muy distante a toda manera informal de tomar decisiones. Entonces ahí explico cómo trabajamos, con qué trabajamos. Eso es en síntesis el libro.
Cuando uno empieza a leer el libro es imposible no hacer los paralelos respecto a lo que pasó, lo que está pasando ahora. Hay muchas cosas que tienen en común, cosas que se están repitiendo, cosas que ya no se pueden repetir porque el contexto es totalmente distinto. Y me pasaba cuando usted decía, por ejemplo, que el liceo fiscal, la religión católica, la DC, habían sido hitos muy, muy relevantes en su vida y que lo formaron políticamente. Entonces, cuéntenos un poco cómo fue eso y el paralelo ahora, porque la importancia, el peso que tenían los liceos fiscales, por ejemplo, en ese momento, es Sí. bien distinto Bueno, ahora. yo soy La religión también. hijo de la escuela pública y del liceo fiscal. De la escuela pública y el liceo fiscal que fueron creados en Chile por la primera coalición de centro izquierda que existió en el país, que fue la que inaugura Pedro Aguirre Cerda y que termina o interrumpe de manera muy lamentable Gabriel González Videla. Ese fue un periodo de auge de la disposición de servicios, de bienes públicos para una clase media que empezaba a ascender. Yo soy hijo de esa clase media, hijo de ese liceo fiscal. Como muy bien dice usted, la situación de los liceos fiscales de la época es por entero distinto a los liceos fiscales de hoy. Yo no sé si tenemos tiempo, pero le voy a contar una pequeña anécdota en relación a lo que usted dice. En algún momento la municipalidad de mi pueblo de Valle decidió premiar o distinguir como ciudadano ilustre a unos 30 personas, 20, 30 personas, entre los que yo me contaba. Yo lamentablemente no pude ir a la ceremonia porque en ese tiempo yo pasaba mucho fuera del país. Después de ser ministro, pasé buena parte de mi vida fuera del país por unos 4 años. Y entonces el alcalde me llamó para decirme que iban a aprovechar una festividad escolar que había en la plaza para darme el- la distinción. Y después hicieron un pequeño cóctel frente a la parroquia. Todo esto en la plaza. Y yo hablé muy corto y entre otras cosas dije que había estudiado en el liceo que estaba al frente de la plaza. Cuando nos encaminábamos al cóctel, una señora se apuró y yo iba a la cabeza de la comitiva y para decirme, ¿es cierto que usted estudió en este liceo? Sí, señora. Le dije. Y yo que le digo a mi hijo que estudiando en este liceo no va a llegar a ninguna parte, fíjese usted. Es decir, el, el- cuando yo estudié en el liceo, el crédito de la educación pública era muy alto y ahora la verdad no ha sufrido un deterioro lamentable. Esa anécdota de alguna manera lo refleja. Pero ¿cómo ve usted eso? Porque el liceo fiscal no solo era importante en cuanto a la formación académica, en cuanto a las herramientas que le podía entregar a los jóvenes para enfrentar el futuro, para poder generar también generaciones políticas. Bueno, todo eso ahora está, veremos, o en crisis. Sí, y la escuela pública también, porque la escuela pública hacía convivir a esta clase media a la que yo provengo con los sectores más pobres. Y de alguna manera esta especie de convivencia entre distintos grupos sociales, entre distintas situaciones socioeconómicas de los estudiantes, lo aprendimos en la escuela pública a la que llegábamos a los 6 años. Y si nunca se nos ocurrió que podrían haber razones para un distanciamiento por motivos sociales. Yo diría que fue una gran educación la de haber nacido en un pueblo como Valle y haber, por otro lado, recibido los beneficios de una educación pública, que, como le digo a usted, creada por esos grandes gobiernos de centro izquierda de los 40. Tenemos este paso desde la parroquia, el liceo, la democracia cristiana, y después sigue evolucionando hacia el MAPU. ¿Cómo fue ese paso? ¿Qué hito, qué cosas lo marcaron más? De las personas que Sí, conoció también y que después fueron sí, protagonistas de sí, lo que vino. sí, probablemente dos, tres cosas. Uno, en esos momentos, la situación de la democracia cristiana, la discusión de la democracia cristiana, la división de la democracia cristiana con el Partido Conservador, eran casi, casi lo mismo que la vida de la iglesia. La vida de la iglesia estaba muy cerca de la vida de la democracia cristiana. La democracia cristiana nunca fue un partido confesional, pero naturalmente tenía curas, obispos, jerarquías a su favor, y los conservadores tenían los suyos. Entonces, de algún modo, los que estábamos en la parroquia, los que nos formamos allí, como fue mi caso, el caso de otros amigos, el paso de ser jóvenes de la parroquia a ser jóvenes demócratas cristianos era un medio paso, era casi, casi la traducción política de nuestra vida en la iglesia. Era una sociedad todavía poco secularizada como es ahora, todavía no era una sociedad suficientemente moderna como para secularizarse de un modo tal que la vida religiosa es más propia del ámbito privado y la vida política es más del ámbito público. Entonces,
de algún modo, eh, recibí, yo diría lo primero, una gran formación de mis profesores, una formación muy importante de los dirigentes locales de la democracia cristiana, que eran grandes personas. eh, y cuando estábamos en Ovalle, eso probablemente usted ya lo debe haber leído, había sido recién electo presidente de la democracia cristiana existía hacía muy poco, era Falange hasta hace un año antes, don Patricio Aylwin. Hizo una gira nacional, pasó a Ovalle, fuimos con un amigo de la infancia, Eliseo Richards, a verlo al teatro de la ciudad, me fascinó su discurso y decidimos esperarlo afuera del teatro para invitarlo a hablar a la parroquia. Y él nos vio, lo abordamos y él habló con nosotros como 15 minutos. Lo invitamos a la parroquia, efectivamente al otro día fue a la parroquia, de una charla sobre la Abate Pierre. Y mirando las cosas ahora, qué gran hombre fue él, porque 15 minutos con unos chiquillos, yo tenía 12 años y Eliseo ha tenido 15 16 años, la forma como nos atendió, la manera como nos escuchó, para mí eso fue inolvidable. Eh, bueno, después ya vinieron otras cosas, fuimos dirigentes estudiantiles con varios de mis amigos, entre otros que le mencioné. Fuimos muy activos en los movimientos estudiantiles en tiempo del presidente Alessandri. Eh, Me, me tocó participar y después protagonizar algunas huelgas estudiantiles, no propiamente con una toma del liceo porque no estábamos dentro, pero sí lo cerrábamos y nos quedábamos con las llaves y hacíamos difícil que se pudiera abrir. Eh, Entre otras cosas, hubo un paro muy extenso por ahí cuando yo estaba en cuarto humanidades. Es decir, me formé también en esas luchas estudiantiles. Constituimos, fuimos parte también de la Federación de Estudiantes Secundarios de Chile. Participamos en la elección de Luis Alvarado como presidente de la FESECH. Después Lucho habría de ser ministro de Bienes de, del presidente Elwin. En una alianza, la verdad, de las fuerzas demócratas cristianas y católicas, porque había en ese tiempo una distinción ahí en la federación, y los socialistas. Bueno, fue una ocasión muy importante. Eh, bueno, después, como usted sabe bien, me vine al seminario, después tuve que partir a Ovalle con un permiso por un año, no volví al seminario después, y ahí efectivamente ya me involucré propiamente tal en la política. Participé en la Marcha de la Patria Joven, que yo diría es mi primer bautizo en serio en la política chilena. La Marcha de la Patria Joven representó una marcha de la esperanza de los jóvenes porque las cosas cambiaran y fue un hecho trascendental, la verdad. Y fue el punto de partida de esta generación que después ha pasado por todos los avatares que sabemos. En Porque es ese la misma camino de... generación, la de la patria joven, la que desde un lado u otro vive el periodo de los gobiernos del presidente Frei Montalva, del presidente Allende, vive y sufre el golpe de Estado, trabaja por recuperar la democracia, la recupera y finalmente protagoniza la transición. Es la misma generación, una generación de larga vigencia. Usted, como decía, estuvo ahí desde la democracia cristiana, el gobierno Frei Montalva, lo que vino después el gobierno de Allende, todas las cosas que ocurrieron. Habla mucho usted de la DC, del camino propio, de las dificultades que tenían ellos para ponerse de acuerdo. ¿Cómo ve ahora que acaban de definir que van a votar, van a hacer una alianza, se van a poner detrás de una candidata presidencial del Partido Comunista, en vista de todo lo que Eh, usted vivió? bueno, que son situaciones muy distintas, Bárbara. Las divisiones y las tensiones de la democracia cristiana de la época, en los tiempos en que yo era dirigente de la juventud y después formamos el MAPU, tenían que ver con dos asuntos. Uno probablemente con parentesco al actual, pero uno tenía que ver con el tipo de programa que el gobierno debiera impulsar. El presidente Frei, y es muy admirable ahora visto con el tiempo, fue el gran presidente de una modernización capitalista o del intento de modernizar el capitalismo en un país muy arcaico, muy todavía con muchos resabios agrarios, por eso que fue tan importante la reforma agraria que él impulsó, pero yo lo caracterizaría como el presidente de la modernización capitalista de la época. Y sus opositores dentro del partido, entre los que yo me contaba, propugnaban la vía no capitalista del desarrollo, sino un camino que permitiera superar el capitalismo. Entonces,
había un punto que era doctrinario y programático. Y un segundo punto era precisamente por este asunto del entendimiento con otras fuerzas políticas. Muchos de nosotros, entre otros Ramiro Tomis, el candidato presidencial de la época, éramos partidarios de un acercamiento, incluso de una alianza con la izquierda. Y al frente, los más partidarios del presidente Frei, los más cercanos al gobierno, eran partidarios del camino propio, de mantener la independencia de la democracia cristiana. Bueno, hoy por hoy vivimos otros tiempos. El Partido Demócrata Cristiano ha sufrido mucho las distintas experiencias que ha tenido que vivir en estos años, en estas décadas. Hoy día hay demócratas cristianos en distintos partidos, el Partido Amarillo, el Partido Demócrata, ex demócrata cristiano, otros siguen en el partido. Vive una situación parecida a la que en su tiempo vivió el Partido Radical. El Partido Radical y su estructura proclamaron al presidente Allende, pero naturalmente había al frente un partido radical también potente, la democracia radical, que dirigía Julio Durán, que fue candidato de la derecha. Después se formó el Partido Radical Independiente, el PIR. Yo creo que la democracia cristiana vive una situación parecida. Ojalá, ojalá que ello no condujera a una nueva división de la democracia cristiana. Y ojalá, aunque la Junta haya tomado la decisión que tomó, se sigan respetando la opción que cada uno tome en relación a la elección. Yo creo que lo más importante es que la democracia cristiana no se divida, permanezca unida la democracia cristiana, aunque no tiene la misma fuerza que antes, sigue siendo una fuerza muy importante, cualitativamente muy importante, muy representativa del centro político, porque fíjese usted, Bárbara, que esta idea que el centro político desapareció es un grave error. Lo que existe es un electorado de centro que no tiene representación. Y se diga lo que se diga, las grandes luchas políticas van a ser resueltas en el centro. Ese es el terreno en el que se resuelve el que gana y el que pierde. Usted dice ojalá no se dividan, pero ya las divisiones son evidentes y de hecho No, pero que no personajes se divida formalmente, institucionalmente, y que por tanto, si bien no todos, bueno, yo no puedo meterme en lo que decide un partido, pero si bien no todos hagan exactamente lo que la Junta decidió, hay una mutua tolerancia por las distintas posiciones. que se vendieron las convicciones por votos, por cupos en la lista única, son algunas de las cosas que se dicen entre ellos, que cómo van a Eso apoyar no una lo creo, candidata del ¿no? Partido Bueno, sí, Comunista que no es naturalmente, demócrata. ¿Mm? pero fíjate, Bárbara, un punto muy importante, este es un tema de responsabilidad política y también de interés político, es la composición del Parlamento. Porque quien gane la elección, particularmente teniendo en cuenta que el origen de ambos candidatos con más posibilidades, es muy importante el equilibrio en el Parlamento. Y por tanto, la prioridad en elegir un Parlamento equilibrado, con representación significativa de todas las fuerzas políticas, claro, es un interés político de los candidatos y de los partidos, pero también es un interés nacional. Al país le conviene un Parlamento equilibrado. Ya sabemos lo que ocurre cuando una fuerza barre con la otra, como ocurrió en la primera convención constitucional y cuando ocurrió al revés en el Consejo Constitucional. El país no quiere vivir eso, el país quiere vivir con seguridades políticas. Y la mayor seguridad política la da un parlamento equilibrado, porque eso permite efectivamente contrapeso con quien gobierne, sea quien sea. De las cosas que usted menciona también como aprendizaje o como, no sé si me culpa o más bien como una reflexión posterior. O sea, en la izquierda pensábamos que ciertos puntos de la inflación, ciertos puntos de inflación estaban bien, porque mostraban que la economía estaba con dinamismo, que estaba yendo bien, y ahora dice, ¿cómo pensábamos eso? Como, Sí, ¿en así qué es, minuto así es. pensamos? Mire, hay dos cosas importantes, muchas otras, pero dos cosas que son importantes que muestran los cambios. Nosotros confiamos inmensamente en la demanda interna, en el mercado interno. Eran los tiempos del proteccionismo. El proteccionismo había tenido su origen, la verdad, con razón, en la crisis del 29, en la crisis mundial del 29. Pero éramos prisioneros del proteccionismo en la economía cerrada, que estaba asociada a una fijación de precios. El proteccionismo, por un lado,
y una cierta tolerancia con la inflación. Y naturalmente muy poca preocupación por el equilibrio fiscal. Yo diría que era un concepto que no era muy considerado en ese tiempo. En ese tiempo, además, la economía seguía a la política. La política era la más fuerte y la economía era como su seguidora. Hoy por hoy, lo más fuerte que tenemos en el país es la economía, porque la política es más ambivalente. A veces toma acuerdos, a veces está en la frontera y a veces de pleno en el populismo. Pero lo que ha permanecido desde el estallido social ahora como nuestro piso firme es la economía, una economía que resistió. Y por tanto, tenemos más respeto por la inflación. Sabemos que lo que nos hizo mejores, que lo que nos permitió eh, 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 convertirnos en una sociedad de clase media después de que millones dejaron de ser pobres, fue la apertura económica, que sin duda es la reforma más importante de todas las que ha tenido el país. Pero usted dice, "Ah, ¿cómo pensábamos eso?" Pero eso se reflejó también en cambios, de hecho, los mismos gobiernos de la concertación, la regla de balance estructural, entre varias otras cosas, mucha responsabilidad, ahorro, buen manejo. Pero ahora se vuelve a proponer, de hecho, todavía estamos esperando el programa del oficialismo de la candidata que ya no es del Partido Comunista, ya dice, pero en su programa inicial apuntaba exactamente a lo que ya hicieron y que usted dice, bueno, aprendimos, la demanda Naturalmente, interna no puede ser. naturalmente, ¿Y cómo lo ves naturalmente. que se plantea algo que Yo, ya vivimos con dolor que no funciona? sí, es muy importante en relación a la candidata Janet Jara, la exministra, tener en cuenta dos cosas. Una, se eligió una candidata, no un partido. Y por tanto, las relaciones y la manera como se relaciona el partido de origen con esa candidata es un asunto de la candidata. La candidata hoy se debe a una coalición, no a un partido, bajo ningún aspecto. Segundo punto, la candidata será medida con arreglo a su programa, que no conocemos todavía. Cuánto apoyo consiste, cuánto puede avanzar más allá del 30% que tiene el gobierno, tiene que ver mucho con su programa. Y naturalmente que el programa, primero, el programa que tuvo como candidata en la primera no sirve. Tiene que ser cambiado por otro completamente nuevo. Y creo que en ese esfuerzo estará conversando con economistas. No conozco bien todos esos esfuerzos, pero no me cabe duda que mientras no existan garantías programáticas claras, va a costar que muchos economistas profesionales puedan sumarse a la campaña. Le aclaro algo, pero una palabrita, la última, sobre este tema. Los partidos que participaron en la primaria están obligados a apoyar a la candidata que ganó, así es la ley. Pero eso no obliga a sus electores, a sus intelectuales, a sus profesionales. Entonces, hay mucho trabajo político y programático por realizar, hay muchas incógnitas que todavía la rodean. Sobre todo teniendo en cuenta, ya que estamos hablando de coyuntura, sobre todo teniendo en cuenta que la división en la derecha es muy profunda, es muy profunda. Y, Y muy profunda hacia y afuera, yo no tengo, solo hacia adentro. y, No y han, yo no tengo han una podido impresión que, mantenerlo en casa, y digamos. yo tengo una impresión que los países son gobernables en la medida en que tienen coaliciones ordenadas. Bueno, coaliciones donde los líderes responden por sus coaliciones, coaliciones que son capaces de gobernarse a sí mismas y ofrecer gobernabilidad. Difícil ofrecer gobernabilidad para una coalición cuando no es capaz todavía de gobernarse a sí misma. En un caso, en el tema programático, en el otro caso ya sabemos la, la confrontación entre los candidatos Evelyn Matei y José Antonio Castro. Enrique, Pero es repito, imposible las coaliciones para ofrecer gobernabilidad tienen que saber gobernarse a sí mismas en primer lugar. como En un primera caso cosa. programático, caso de Janet Jara; en un caso político, caso de la derecha. O sea, es por un tema de tiempo imposible abordar toda la trayectoria, todas las cosas que usted vivió, pero sí me parece súper relevante y además lo recomendamos porque uno puede aprender mucho de lo que ocurrió en nuestro país a través de este testigo en primera persona. Pero de todo lo que usted vivió, de las cosas que se hicieron, de las que no se hicieron, de la transición, de los momentos más duros de nuestra historia de las últimas décadas, viendo el presente, ¿a qué cosas habría que aferrarse? ¿Qué cosas de alguna manera, cómo aprovechar esa experiencia para lo que viene? Porque desafíos tenemos muchos. Bueno, voy a tratar de resumir. Bueno, un primer asunto que de todos estos años que están descritos en ese libro, son 60 años, lo más duro, lo más difícil, lo más oscuro fue el golpe de Estado.
Yo creo que nunca debemos olvidar que lo peor que le ha pasado al país es el golpe de Estado. Mucho peor que la guerra civil del 91. Pero qué decir, mucho peor que la dictadura de Ibáñez. El golpe mismo, y lo que vino después fue terrible, pero el golpe mismo interrumpió de una manera dramática, trágica la vida. ¿Era inevitable? No. Situaciones de ese tiempo son siempre evitables. No se hizo todo por evitarlo, no se hizo todo por evitarlo. Eso yo creo que un primer asunto. Un segundo asunto es que en el curso de la década del 80, cuando la dictadura estaba toda en su plenitud, se fue generando un acercamiento entre la democracia cristiana y la izquierda, particularmente con los socialistas, que si se hubiera producido antes del golpe probablemente lo habría evitado. Y los socialistas fueron de algún modo, después de vivir por años eh, eh, tras la política de la unidad socialista comunista, caminando hacia una nueva alianza estratégica, que fue la alianza estratégica entre socialistas y demócratas cristianos, que abrió paso, la verdad, a, a una conducción política razonable de la transición. Ese es un segundo punto. Primer punto, el golpe. Segundo, este acercamiento entre el centro y la... Y cabe la pena destacar, al momento de asumir el gobierno, la centroizquierda, dos decisiones. Una decisión, ser el gobierno de la reconciliación. Naturalmente, investigando los crímenes, haciendo todo lo que había que hacer, pero ser un gobierno de la... Y en segundo lugar, no generar cambios sustantivos en las políticas económicas que pudieran generar un estancamiento del país. Y una preocupación, naturalmente, por políticas sociales que disminuyeran la pobreza. Este, esta combinación de democracia liberal por un lado y economía liberal por otro, con énfasis social, fue la clave del éxito del país y nos permitió crecer como crecimos. Esas son las tres cosas que destacaría. Ahora, después de haber tratado de hacer cosas totalmente distintas, ¿será que ahora podemos mirar, uno siempre valora las cosas cuando las pierde? No sé si reeditar lo que vivimos, por supuesto, que los contextos son totalmente distintos, pero ya más o menos tener estas herramientas de decir, ya sabemos que hay cosas que funcionan mejor. De hecho, cuando uno ve en las encuestas que la democracia ha perdido valor, es preocupante también. Sí, Uno pues, sabe cómo empieza, pero no sabe cómo terminan. hay un asunto que siempre hay que tener en cuenta en los análisis, y es el cambio de la naturaleza del conflicto social de nuestra época. Porque hasta hace 50, 60 años atrás todavía vivíamos los conflictos sociales propios de la sociedad industrial, entre trabajadores y empresarios. El conflicto social estaba protagonizado por los trabajadores, por los obreros, por los movimientos obreros, los movimientos sindicales. El conflicto social de hoy tiene un nombre, que es clases medias emergentes que pugnan por acceso a bienes públicos de calidad, salud, educación. En el caso chileno ahora, por las razones que sabemos, el principal bien público al que la clase media aspira es la seguridad. Entonces, no son clases medias que buscan grandes programas, grandes discursos, sino compromisos con que puedan tener acceso a bienes públicos de calidad. Ese es el centro de la discusión. Eh, Se trata de repetir lo que se hizo. No, los países no pueden tener un futuro a sus espaldas, tienen que hacer cosas nuevas, pero tener en cuenta que si esta es la naturaleza del conflicto social, eso se resuelve solo con crecimiento. Y el crecimiento hoy por hoy depende principalmente de la inversión y de un entendimiento férreo, diría yo, férreo, entre gobierno e inversionistas. No basta con afirmar que somos un país ordenado, un país seguro al que se puede llegar. Hace falta decir que el gobierno, dentro, teniendo en cuenta la ley, va a acompañar el proceso de inversiones para que esos proyectos sean viables en plazos razonables. Enrique, qué ganas de seguir conversando, qué lástima que el tiempo es tan poco, se hace realmente corto, pero recomendamos para quienes se quedan con gusto poco, así como yo, que pueden encontrar muchísimo más de lo que hemos conversado en Mi vida, mi historia, una biografía, un paso por nuestras últimas 6 décadas. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias, Bárbara. Que esté muy bien. Igualmente, que tengan un muy buen día, los dejamos a todos que sigan invitados, que sigan con nosotros aquí en emol.com.